¿Por qué un hombre que acaba de resucitar se tomaría el tiempo para doblar un paño? La escena se abre con el frío de la piedra aferrándose al aire. La primera luz del alba, pálida y temblorosa, se filtra en la tumba no para revelar un cuerpo, sino una ausencia que grita más fuerte que cualquier presencia. El olor a mirra y lino recién cortado impregna el espacio, un aroma funerario que choca con una nueva fragancia, la de lo imposible. Sobre el lecho de piedra donde yacía el cuerpo de Jesús, los lienzos funerarios no están desparramados, no han sido arrancados por la prisa de un ladrón, están colapsados sobre sí mismos, vacíos, como el capullo de una mariposa que ya ha emprendido el vuelo. Y en el lugar de la cabeza, el sudario que cubrió su rostro está doblado, apartado, con una pulcritud deliberada y sobrenatural que desafía toda explicación lógica. Este no es el rastro de una huida, ni el acto de profanadores. Es la firma de una victoria, un gesto de orden divino en medio del caos de la creación rota. Este pequeño detalle, este lienzo doblado, es el primer símbolo de la nueva era, un acto que parece insignificante, pero que está cargado de un profundo significado teológico. Si el universo entero acaba de ser sacudido por la victoria sobre la muerte, ¿qué mensaje se oculta en este acto de calma y soberanía? Si este no es el final de la historia, sino el principio, ¿por qué su primera lección para la humanidad es sobre el silencio, la ausencia y un orden meticuloso? Nos sumergimos en la Jerusalén de los días posteriores a la crucifixión, una ciudad que es un caldero de tensión palpable. El aire, denso por el polvo y el miedo, vibra con el eco de los clavos y el grito final desde el Gólgota. Para los discípulos, la esperanza ha sido crucificada junto a su maestro. Ahora son fugitivos, acurrucados tras puertas cerradas con cerrojos, susurrando en las sombras, saltando ante cada ruido de sandalias en la calle. El peso de su propio fracaso, la negación de Pedro, la duda de todos, el abandono general en el jardín, es una segunda tumba, una que ellos mismos han cavado en sus almas. El contraste es absoluto. Por un lado, la omnipotencia de Roma y la maquinaria religiosa que aplastó a su líder. Por otro, la impotencia de un puñado de pescadores y recaudadores de impuestos completamente destrozados. Las primeras noticias de la tumba vacía, traídas por mujeres desconsoladas, no traen alegría, sino más confusión y terror. ¿Han robado el cuerpo? ¿Es una cruel artimaña de sus enemigos para atormentarlos aún más? Si crees que Jesús se revela incluso en nuestros momentos de mayor duda y confusión, suscríbete para que juntos descubramos el propósito oculto de su silencio y de sus apariciones. Porque la pregunta que carcome las almas de los discípulos no es solo ¿dónde está el cuerpo?, sino una mucho más profunda y aterradora: ¿quiénes somos nosotros ahora sin él? El dilema que los consume no es meramente externo, un miedo a la persecución del Sanedrín o de los soldados romanos. Es una implosión espiritual, una crisis de identidad que lo aniquila todo. Habían abandonado sus vidas, sus familias y sus oficios para seguir a un hombre que prometía ser el rey de Israel, el Mesías que restauraría todas las cosas. Y lo vieron morir de la forma más humillante posible, ejecutado como un criminal común, abandonado por el Dios al que llamaba Padre. Cada milagro que presenciaron, cada sermón que escucharon, ahora parece una cruel ironía, un recuerdo doloroso de una esperanza que ha resultado ser una ilusión. El aposento alto, con sus puertas y ventanas atrancadas según narra el Evangelio de Juan, es más que un refugio físico, es un símbolo perfecto de su estado mental. Están aprisionados por su propio miedo, su desilusión y su vergüenza. La negación de Pedro no es solo una anécdota,
Es el eco que resuena en el corazón de cada uno de ellos. Todos, de una forma u otra, lo abandonaron. ¿Cómo se puede liderar un movimiento cuando sus propios líderes están rotos? La pregunta que flota en ese aire viciado es universal y atemporal. ¿Qué haces cuando la realidad parece haber refutado brutalmente tu fe? Si la tumba es el final, entonces todo lo que Jesús dijo fue en vano. Y ellos, como escribiría Pablo más tarde, son los más dignos de lástima de todos los hombres. En medio de esta parálisis espiritual, la primera evidencia de la resurrección no llega como un coro de ángeles, sino como el testimonio confuso y entrecortado de una mujer desconsolada. La primera pista que rompe el hermetismo de su dolor es el testimonio de María Magdalena. Según el Evangelio de Juan, ella regresa de la tumba no con una teología elaborada, sino con una declaración simple y personal: he visto al Señor. Sin embargo, para los oídos de los discípulos, encerrados en la lógica de la derrota, sus palabras suenan a delirio, a palabras ociosas, como lo describe Lucas. Este detalle es crucial. La primera revelación de la victoria más grande de la historia es confiada a una mujer, cuyo testimonio tenía poco o ningún peso legal en esa cultura, y es recibida con escepticismo por los futuros pilares de la Iglesia. Este no es un error en la estrategia divina, es la estrategia misma. Dios elige lo débil del mundo para avergonzar a lo fuerte. La fe no se reconstruiría a través de una demostración de poder irrefutable, sino a través de la semilla de un encuentro personal y humilde. El relato de María contiene otra pista vital. Al principio, ella no lo reconoció. Lo confundió con el jardinero. Esto nos introduce sutilmente al misterio del cuerpo glorificado. No es simplemente un cadáver reanimado. Es una nueva forma de existencia que no siempre es inmediatamente perceptible a los ojos físicos. Requiere una nueva forma de ver, una percepción que nace del corazón. La primera pista, por tanto, no es solo que Jesús está vivo, sino que para verlo de nuevo, ellos también tendrán que ser transformados. El misterio se profundiza. Ahora no se trata solo de una tumba vacía, sino de un testimonio increíble que choca de frente con la muralla de la desesperación. La palabra de María es una semilla de lo imposible plantada en la tierra estéril de la duda. Para que germine, no bastará un testimonio, se necesitará un encuentro directo, una pedagogía divina diseñada para reconstruir la fe, ladrillo a ladrillo, durante los siguientes 40 días. La pedagogía divina comienza no con una teofanía en el templo, sino en un camino polvoriento y anónimo. 2 discípulos, Cleofas y otro cuyo nombre se pierde en la historia, huyen de Jerusalén. No caminan, se arrastran, arrastrando sus pies y sus esperanzas rotas por el sendero que conduce a Emaús. El sol de la tarde proyecta largas sombras que se asemejan a los fantasmas de sus miedos. Cada piedra del camino es un recuerdo de la piedra que sellaba la tumba, cada ráfaga de viento, un susurro de las burlas en el Gólgota. Su conversación es un círculo vicioso de dolor y confusión, una autopsia de un sueño muerto. Es en este preciso momento de desolación absoluta que una tercera figura se une a ellos. Camina a su lado, con un paso tranquilo que contrasta con la agitación de ellos. No lo reconocen. Lucas nos dice que sus ojos estaban velados. Este velo no es físico, es espiritual. Es la mortaja del dolor, la ceguera de las expectativas incumplidas. Creían en un Mesías que empuñaría una espada, no en uno que sería colgado de un madero. El cuerpo glorificado de Jesús está presente, pero es irreconocible para quienes aún miran a través del filtro de la derrota. Su primera pregunta es una obra maestra de la mayéutica divina. ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes?
No pregunta por falta de información, sino para invitarlos a vaciar el veneno de su desesperanza y abrir un espacio para la verdad. La respuesta de los discípulos es un torrente de amargura. Le recitan los hechos como si fuera el único hombre en toda Judea que no se hubiera enterado. La vida de Jesús de Nazaret. En varón profeta, poderoso en obra y en palabra, sus esperanzas de redención para Israel, su condena y crucifixión, culminan con el confuso informe de las mujeres y la tumba vacía, desestimándolo como algo que solo nos ha asombrado. En su relato, Jesús es un personaje del pasado, una causa perdida. Es entonces cuando el misterioso viajero comienza su lección. Y lo que hace a continuación redefine la naturaleza de la fe para siempre. No les muestra las cicatrices en sus manos, no realiza un milagro. En su lugar los reprende suavemente. Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. La escena es sobrecogedora. El Verbo hecho carne se convierte en el exégeta de su propia historia. Cada sacrificio en el Levítico, cada salmo de David, cada lamento de Isaías se convierte en una nota en la sinfonía de la redención que culmina en la cruz y la tumba vacía. Sus corazones, antes fríos como la piedra del sepulcro, comienzan a arder. No es el calor de la emoción, sino el fuego de la comprensión. La fe ya no se basará en la vista, sino en el entendimiento iluminado de la palabra. Al llegar a la aldea de Emaús, el extraño hace ademán de seguir adelante, una prueba sutil de su anhelo. Ellos, sintiendo que la conversación más importante de sus vidas no puede terminar, le ruegan: «Quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado». En la intimidad de la posada, a la luz parpadeante de una lámpara de aceite, ocurre la revelación. El invitado se convierte en anfitrión. Toma el pan, lo bendice, lo parte y se lo da. En ese gesto, en esa fracción de segundo, el velo se rasga. Es el mismo gesto de la multiplicación de los panes, la misma acción de la última cena. Reconocen en el acto de dar el alimento la esencia misma de aquel que se dio a sí mismo como alimento para el mundo. Sus ojos físicos ven las manos, pero sus ojos espirituales ven la Eucaristía, el sacrificio, el amor redentor, y en el instante en que lo reconocen, Él desaparece de su vista. La lección está completa. No necesitan su presencia física continua. Ahora lo tienen a Él en las Escrituras abiertas y en el pan partido. La ausencia física se convierte en una presencia espiritual más profunda. Se miran el uno al otro, el pan aún en sus manos, el eco de su voz en sus oídos, y la pregunta que se hacen lo confirma todo. ¿No ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Impulsados por una energía sobrenatural, se levantan en esa misma hora y deshacen el camino de regreso a Jerusalén. Ya no huyen de la ciudad de la muerte, corren hacia la ciudad de la vida. Encuentran a los 11 apóstoles y a los que estaban con ellos reunidos, aún tras puertas cerradas, pero ahora con una chispa de esperanza. Antes de que puedan contar su historia, son recibidos con la noticia: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. La fe de Pedro, el líder caído, ha sido restaurada en un encuentro privado que las Escrituras no detallan, pero cuyos efectos son evidentes. Mientras los dos de Emaús relatan con fervor cómo lo habían reconocido al partir el pan, sucede lo impensable. Juan 20:19 lo describe con una simplicidad escalofriante. Vino Jesús y, puesto en medio, les dijo: «Paz a vosotros». No hay sonido de puertas abriéndose, no hay advertencia, simplemente está.
Atraviesa las barreras físicas de su refugio y las barreras espirituales de su miedo. Su primera palabra no es un reproche por su cobardía, sino un regalo: paz. Es la paz que el mundo no puede dar, la shalom divina que restaura el orden en medio del caos. El cuerpo glorificado no está sujeto a las leyes de la física que conocemos. Es un heraldo de una nueva creación, y su primera manifestación es la soberanía sobre el espacio y el miedo. Este es el momento de la primera revelación parcial sobre la naturaleza de su nuevo ser. Para disipar su terror, pensando que ven un espíritu, les muestra sus manos y su costado. Las heridas están ahí. No son borradas, sino glorificadas, transformadas de símbolos de tortura en trofeos de victoria. Son la prueba irrefutable de su identidad y el precio de su paz. Luego va un paso más allá. Lucas 24:41 nos dice que, como aún no lo creían de gozo y estaban maravillados, les preguntó: ¿tenéis aquí algo de comer? Le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos. Este acto es teológicamente denso. Un espíritu no come. Un cuerpo reanimado podría, pero este cuerpo hace más que eso. Demuestra que su resurrección no es una vuelta a la vida anterior, sino la inauguración de una vida nueva y superior, una que es a la vez plenamente espiritual y tangiblemente física. Es el prototipo de nuestra propia resurrección. El cuerpo que, como escribe Pablo en 1 Corintios 15, es incorruptible, glorioso y poderoso. Es la prueba de que la redención de Dios no es un escape del mundo material, sino su total restauración y glorificación. El cuerpo de Cristo es el primer fruto, la primicia de una nueva humanidad. Su habilidad para trascender las leyes naturales no es magia, es la manifestación de una materia perfectamente sumisa al Espíritu. Pero la demostración no termina ahí. Jesús no ha venido solo para probar su existencia, sino para impartir su propósito. Juan 20:22 registra uno de los momentos más profundos de estos 40 días. Después de mostrarles sus heridas y confirmar su identidad, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Este gesto es un eco directo y deliberado de Génesis 2:7, cuando Dios sopló en la nariz de Adán aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Aquí, el segundo Adán, el iniciador de una nueva creación, sopla sobre sus discípulos no solo para darles vida, sino para darles su propia vida divina, el Espíritu Santo. Es un Pentecostés anticipado, una capacitación para la misión que les encomendará a continuación. A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Está transfiriendo su autoridad redentora a la Iglesia. Este acto de soplar es la culminación de su pedagogía hasta ahora. Les ha abierto las Escrituras, les ha dado su paz, ha probado su corporalidad y ahora les da su propio espíritu. Si reconoces que todo lo que tienes, cada aliento, cada don, es por la pura gracia de Dios, escribe Amén en los comentarios como una declaración de gratitud. La acción de Jesús nos obliga a mirar más allá de la prueba de la resurrección y a contemplar su propósito: la creación de un pueblo lleno de su espíritu y comisionado con su misión. El análisis espiritual de este gesto nos revela que la victoria de Cristo no era para Él, sino para nosotros. Sin embargo, en este momento fundacional, faltaba un testigo clave: Tomás, llamado el Dídimo. Su ausencia no es un accidente narrativo. Es la oportunidad para una de las lecciones más personales y universales de Jesús. Cuando los otros discípulos le dicen con euforia: «Al Señor hemos visto», la respuesta de Tomás es cruda, casi brutal. No es el escepticismo de un filósofo, sino el dolor de un hombre cuya lealtad era tan feroz que una vez estuvo dispuesto a morir con Jesús.
Su demanda es visceral. Si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Exige la prueba más tangible, la más íntima. Quiere tocar las heridas, no por curiosidad morbosa, sino porque su corazón está tan herido que solo el contacto directo con el dolor de su maestro puede sanarlo. El silencio de los siguientes 8 días debe haber sido una agonía para él, aislado en su duda mientras los demás compartían una certeza gozosa. Este interludio nos enseña que la fe de la comunidad no siempre disipa la duda personal. A veces, la duda debe ser enfrentada en un encuentro personal y directo con el Señor. La pedagogía de Jesús es tan personalizada que tiene un plan específico para el corazón pragmático y herido de Tomás. 8 días después, los discípulos están de nuevo reunidos, y esta vez Tomás está con ellos. Las puertas están cerradas, pero de nuevo Jesús aparece en medio y declara: «Paz a vosotros». Luego, sin que nadie le diga nada, se dirige directamente a Tomás. Conoce el contenido exacto de la demanda de Tomás, la herida secreta de su corazón. Sus palabras son una invitación, no una acusación. «Pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente». Jesús no solo permite la prueba que Tomás exigió, la ofrece con una ternura que desarma. No sabemos si Tomás realmente tocó las heridas. El texto sugiere que la abrumadora realidad de la presencia compasiva de su Señor fue suficiente. Su respuesta no es una concesión intelectual, sino una postración total. La confesión de fe más alta registrada en los Evangelios: «Señor mío y Dios mío». En ese momento, Tomás no solo cree en la resurrección, adora la divinidad. La lección de Jesús trasciende el momento. «Porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron». Esta es la beatitud para todas las generaciones futuras de la Iglesia. Es la declaración de que la fe que nace del testimonio apostólico y la obra interna del Espíritu es tan válida, sino más bendita, que la fe que nace de la vista física. La pedagogía divina ahora se traslada a un nuevo escenario, uno cargado de memoria y significado: el mar de Galilea. Varios de los discípulos, liderados por un Pedro aparentemente desorientado, han vuelto a su antigua profesión. «Voy a pescar», dice Pedro, y los otros lo siguen. Este no es un viaje de ocio, es un acto de regresión. En la confusión que siguió a la crucifixión y las apariciones intermitentes, vuelven a lo único que conocen, a su identidad anterior. Pasan toda la noche trabajando, echando las redes, pero no pescan nada. Su esfuerzo humano, desprovisto de la dirección de su maestro, resulta en vacío y esterilidad. Es un símbolo perfecto de cualquier ministerio o vida intentada con sus propias fuerzas. Al amanecer, una figura se perfila en la orilla y les grita una pregunta simple: «Hijitos, ¿tenéis algo de comer?». Le responden con la brusquedad de la frustración: «No». Una vez más, no lo reconocen. La distancia, la luz del alba y quizás un velo espiritual persistente ocultan su identidad. La instrucción del extraño es simple y específica: «Echad la red a la derecha de la barca y hallaréis». Cansados y escépticos, pero quizás por pura desesperación, obedecen. El resultado es tan abrumador, tan milagroso, que la red se llena hasta casi romperse, con 153 grandes peces. El milagro no es solo una provisión, es una firma inconfundible. El milagro resuena en la memoria de los discípulos, conectando directamente con el llamado inicial de Pedro, cuando un milagro de pesca similar lo llevó a dejarlo todo y seguir a Jesús. Es Juan, el discípulo amado, el que tiene la percepción espiritual para conectar los puntos. Se vuelve hacia Pedro y declara con certeza: «Es el Señor».
En el instante en que escucha estas palabras, Pedro, el hombre de acción impulsiva, no espera a que la barca llegue a la orilla. Se ciñe la ropa, porque se la había quitado para trabajar, y se lanza al mar. Nada los 100 metros que lo separan de su maestro. Un bautismo improvisado que lava los últimos vestigios de su fracaso y lo impulsa hacia la fuente de su restauración. Al llegar a la orilla, encuentra una escena preparada con un cuidado exquisito y un simbolismo profundo. Jesús ha preparado un fuego de carbón con un pez puesto encima y pan. El detalle del fuego de carbón, antraquia en griego, es crucial. Esta palabra solo aparece en otro lugar del Nuevo Testamento, en el patio del sumo sacerdote, junto al fuego donde Pedro se calentaba mientras negaba a Jesús 3 veces. El escenario para la sanación de Pedro está deliberadamente diseñado para evocar el escenario de su caída. Jesús no va a confrontar a Pedro con su pecado verbalmente. Va a redimir el recuerdo traumático creando uno nuevo, uno de gracia, en un contexto idéntico. El desayuno en la playa es un acto de comunión silenciosa. El Señor resucitado sirve a sus discípulos fracasados. No hay discursos, solo el sonido del fuego crepitante y el pan partiéndose. Después de haber comido, el silencio se rompe. Jesús se vuelve hacia el hombre que se arrojó al mar por él y le hace la pregunta más penetrante. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Usa su antiguo nombre, Simón, recordándole quién era antes de su llamado. La pregunta es triple, una por cada negación. La primera vez, Jesús usa la palabra agapas, que denota un amor divino, sacrificial. Pedro responde con filosé, un amor de amistad, de afecto. No se atreve a reclamar el nivel más alto de amor después de su fracaso. Jesús no lo corrige, simplemente le da una comisión: apacienta mis corderos. La segunda vez, Jesús repite la pregunta con agapas, y Pedro, con el corazón encogido, responde de nuevo con filosé, afirmando su afecto sincero pero humano. La comisión se repite: pastorea mis ovejas. La tercera vez, Jesús desciende al nivel de Pedro y le pregunta: Simón, hijo de Jonás, ¿me quieres, filéis? Al usar la propia palabra de Pedro, valida su amor, por imperfecto que sea. Pedro se entristece, no porque dude de su amor, sino porque la tercera pregunta le recuerda dolorosamente sus 3 negaciones. Pero en su respuesta final: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero, filosé. Hay una entrega total, y con ella la comisión final: apacienta mis ovejas. Cada una de estas apariciones, desde el camino polvoriento de Emaús hasta la orilla arenosa de Galilea, no fue un evento aislado. Fue un eslabón en una cadena pedagógica divina, una estrategia de 40 días diseñada para transformar a un grupo de hombres rotos en los cimientos de la Iglesia mundial. Primero, Jesús sanó su trauma y su pena, apareciéndose a María Magdalena y a las otras mujeres, convirtiendo sus lágrimas en el primer anuncio del Evangelio. Luego, abrió sus mentes a las Escrituras en el camino a Emaús, enseñándoles a encontrarlo en la profecía y no solo en la presencia física, cambiando el fundamento de su fe. A continuación, calmó sus miedos, atravesando las puertas cerradas de su escondite y de sus corazones con la palabra paz, demostrando su soberanía sobre el mundo que tanto temían. Después, se encontró con sus dudas más profundas en la persona de Tomás, mostrando que la fe genuina no ignora las preguntas difíciles, sino que las lleva a la presencia de Cristo. Finalmente, restauró su fracaso más doloroso en la persona de Pedro, transformando la amarga memoria de la negación en una triple comisión de amor pastoral. Cada aparición fue una cirugía espiritual precisa, diseñada para sanar una herida específica y construir un pilar de la nueva fe. Los 40 días
Fueron el puente indispensable entre la desolación del Viernes Santo y el poder de Pentecostés. Ahora estaban sanados, enseñados, comisionados y listos para recibir el poder que se les había prometido. La pregunta ya no era si él estaba vivo, sino qué significaba vivir para él. La pedagogía divina, ahora completa en sus lecciones fundamentales, se prepara para su acto final en la tierra. Durante 40 días, Jesús ha caminado con los suyos, no como un fantasma del pasado, sino como el primogénito de un nuevo futuro. Ha transformado el trauma en testimonio, la duda en adoración y el fracaso en una nueva comisión. Los ha sanado, los ha instruido desde las Escrituras, les ha insuflado su paz y su espíritu. Ya no son los hombres rotos y aterrorizados que se escondían tras puertas cerradas. Ahora son los depositarios de un misterio, los portadores de una esperanza que ha vencido a la tumba. El escenario se traslada al Monte de los Olivos, un lugar cargado de una simetría poética y divina. Fue allí, entre esos mismos árboles, donde su alma se angustió hasta la muerte, donde sudó gotas de sangre y donde fue traicionado con un beso. Ahora, en ese mismo lugar de su agonía más profunda, se prepara para su glorificación final. El círculo está a punto de cerrarse. Los discípulos lo rodean, sus rostros ya no marcados por el miedo, sino por una expectación reverente. Aún tienen preguntas que revelan su comprensión incompleta, preguntando si restaurará el reino a Israel en ese momento. Pero su respuesta final desvía su mirada de un cronograma terrenal a un poder celestial. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. La pedagogía ha terminado. La era del testimonio está a punto de comenzar. Y mientras ellos miraban, fue alzado, y una nube lo recibió y lo ocultó de sus ojos. La ascensión no es un truco de desaparición, sino una coronación visible. Es el regreso del Rey a la sala del trono del universo, llevando consigo nuestra humanidad glorificada. Mientras sus ojos permanecen fijos en el cielo, dos varones con vestiduras blancas se ponen junto a ellos, mensajeros que conectan el final de una era con el comienzo de la siguiente. Su mensaje es la promesa que impulsará a la Iglesia a través de los siglos. Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. La historia no ha terminado, solo ha entrado en un nuevo capítulo. La partida de Jesús no crea un vacío, sino un espacio para el Espíritu Santo. Su ausencia física garantiza su presencia universal. Su pedagogía de 40 días no fue un mero epílogo de su vida terrenal, sino el prólogo indispensable para la vida de la Iglesia. Les enseñó a reconocerlo en las Escrituras abiertas, en el pan partido, en la comunidad de los creyentes y en el poder del Espíritu. Si esta verdad te hizo estremecer porque reconoces que la partida de Cristo fue el inicio de tu propia misión, comparte este video para que más almas descubran la gloria que les espera en su retorno. La partida de Jesús no es el final de la historia, es la entrega de la antorcha. Es la declaración definitiva de que la obra de Dios en la tierra ya no sería realizada por la presencia física de un solo hombre, sino por la presencia espiritual de Dios en cada creyente. Son, en esencia, la continuación de su cuerpo en la tierra. La reacción a esta revelación celestial define el nacimiento de la Iglesia. Los discípulos no se quedan paralizados en el monte, mirando al cielo. Obedecen, regresan a Jerusalén, al aposento alto, pero el ambiente es radicalmente diferente al de 40 días antes. Las puertas ya no están atrancadas por el miedo, sino abiertas por la oración. El aire ya no está viciado por la desesperación, sino cargado de una expectación unánime.
Lucas nos dice que perseveraban unánimes en oración y ruego junto con las mujeres y María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. La pedagogía de Cristo ha forjado una comunidad. Han pasado de ser un grupo de individuos destrozados a un cuerpo unificado, esperando la promesa del Padre. La resurrección no solo validó el mensaje de Jesús, sino que vindicó a sus seguidores. Su fe, que había sido brutalmente refutada por la cruz, ahora estaba anclada en una certeza inamovible. Esta nueva unidad y propósito son la primera evidencia tangible de su transformación. El cambio sísmico en su psicología es el milagro más profundo de todos. Los hombres que huyeron ante una sierva en un patio ahora están listos para enfrentarse al imperio más grande del mundo. La ascensión no los dejó huérfanos, los dejó comisionados y empoderados, sabiendo que el rey que acababan de ver partir al cielo ahora gobernaba sobre todo, y que su espíritu estaba a punto de descender para encender una revolución espiritual que cambiaría el curso de la historia humana para siempre. El significado profundo de estos 40 días es que Jesús no solo resucitó de la muerte, sino que resucitó a sus discípulos a una nueva vida. Cada aparición fue una pieza de un rompecabezas divino que al encajar reveló una imagen completa de la nueva creación. El cuerpo glorificado, capaz de trascender las leyes físicas, era una primicia, un anticipo tangible del destino que nos espera a todos los que estamos en él. Al comer, demostró que la vida eterna no es una existencia etérea y desencarnada, sino la glorificación de nuestra humanidad, cuerpo y alma. Al abrir las Escrituras, estableció la palabra como la fuente principal para conocerlo, una revelación más segura incluso que la vista física. Al soplar el Espíritu, inauguró la nueva creación, tal como Dios sopló vida en el primer Adán. Y al restaurar a Pedro, demostró que el liderazgo en su reino no se basa en la perfección impecable, sino en el amor restaurado y la gracia redentora. Estos 40 días fueron la transición indispensable de una fe dependiente de la presencia física de Jesús a una fe empoderada por la presencia interna del Espíritu Santo. Estaba enseñando a la iglesia a caminar por fe y no por vista, preparándolos para una misión que abarcaría milenios y continentes. Esta estrategia divina, este campamento de entrenamiento intensivo, resuena con una fuerza inmensa para nosotros hoy. La fe cristiana no se sostiene sobre un evento histórico distante, sino sobre la realidad continua de estas mismas formas de encuentro. No hemos visto al Cristo físico, pero como los discípulos en el camino a Emaús, nuestros corazones arden cuando Él nos abre las Escrituras y se revela en las profecías. No lo hemos tocado, pero como los apóstoles en el aposento alto, experimentamos su presencia real y transformadora en la comunión, al partir el pan juntos. Hemos fallado y lo hemos negado de innumerables maneras. Pero como Pedro en la orilla, Él nos encuentra en nuestro lugar de fracaso, no para condenarnos, sino para preguntarnos si lo amamos y para comisionarnos de nuevo. Las visitas secretas de Jesús no terminaron en el Monte de los Olivos, simplemente cambiaron de forma, volviéndose una promesa accesible para cada generación. El misterio de los 40 días no es una lista de apariciones que se perdieron en la historia, sino el manual de instrucciones que Jesús nos dejó para reconocer su presencia glorificada aquí y ahora, a través de su palabra, su espíritu y su iglesia, hasta el día en que regrese en las nubes y todo ojo le vea. La pregunta que queda no es si Él se aparece, sino si tenemos los ojos abiertos para verlo. En retrospectiva, la sinfonía de los 40 días revela un diseño de una inteligencia sobrecogedora. Cada aparición, cada palabra, cada gesto, no fue una pieza aislada, sino una nota precisa en una composición destinada a reconfigurar el alma humana.
Jesús no estaba simplemente probando que estaba vivo, estaba desmantelando y reconstruyendo la fe de sus discípulos desde los cimientos. Recalibró su esperanza, moviéndola de un reino político terrenal a un señorío cósmico y eterno. Redefinió la fe, anclándola no en la evidencia empírica de su presencia, sino en la revelación iluminada de las Escrituras. Forjó una nueva forma de comunidad, transformando a un grupo de seguidores traumatizados en un cuerpo cohesionado, unido por un testimonio compartido y una misión divina. Les enseñó el lenguaje de la nueva creación, donde las heridas se convierten en trofeos, el pan partido en su presencia real y una puerta cerrada en una oportunidad para la manifestación de su poder soberano. Estos 40 días fueron, en esencia, la entrega del ADN espiritual de la Iglesia. Jesús no les dejó un libro de reglas, sino un patrón de encuentro, una serie de paradigmas a través de los cuales su presencia glorificada sería reconocida y experimentada por todas las generaciones venideras. Las implicaciones de esta pedagogía divina se desataron con la fuerza de un torbellino en el día de Pentecostés. El Espíritu Santo no descendió sobre hombres débiles y temerosos, sino sobre vasijas que habían sido meticulosamente preparadas, fortalecidas y comisionadas por el Maestro resucitado. El Pedro que huyó de una sirvienta en el patio se convirtió en el predicador que se enfrentó a miles en Jerusalén porque había sido restaurado personalmente por Jesús en una playa de Galilea. Los discípulos que no entendían las profecías se convirtieron en exégetas magistrales de las Escrituras, porque el propio autor les había dado la clave hermenéutica en el camino a Emaús. Los hombres que se escondían por miedo a la muerte ahora la enfrentaban con un gozo inexplicable, porque habían tocado y hablado con aquel que la había vencido. La audacia de la iglesia primitiva, su crecimiento explosivo y su resistencia inquebrantable bajo la persecución no fueron el resultado de un mero fervor emocional. Fueron la consecuencia directa y lógica de esos 40 días de entrenamiento intensivo. La resurrección les dio un mensaje, pero los 40 días les dieron el método, la mentalidad y la madurez para llevar ese mensaje hasta lo último de la tierra. El eco de esas apariciones se convirtió en el pulso del libro de los Hechos. El legado final de los 40 días se sella en el símbolo del cuerpo glorificado. Durante ese tiempo fue el instrumento visible de la enseñanza divina, el puente entre la era de los evangelios y la era de la iglesia. Con su ascensión, ese cuerpo visible fue retirado, pero no para crear una ausencia, sino para dar paso a una nueva manifestación, la iglesia misma, llamada a ser el cuerpo de Cristo en la tierra. Las lecciones aprendidas se convirtieron en la vida de este nuevo cuerpo. La iglesia se reuniría en torno a las Escrituras abiertas, reconociendo su voz como lo hicieron los discípulos en Emaús. Partiría el pan, experimentando su presencia real en la comunión. Se extendería en misión, llevando su paz a un mundo encerrado en el miedo, y viviría en la esperanza de su regreso, mirando al cielo no con nostalgia, sino con la misma certeza que aquellos que lo vieron ascender desde el Monte de los Olivos. Los 40 días, por tanto, no son una simple postdata histórica, son el manifiesto fundacional de la vida cristiana, la demostración de que la victoria de Cristo no fue un evento que observamos desde la distancia, sino una nueva realidad en la que somos invitados a entrar y participar, convirtiéndonos en las manos, los pies y la voz de su presencia continua en el mundo hasta que Él vuelva. Pero, ¿qué significa todo esto para ti, hoy, en este preciso instante? Estas apariciones no son reliquias de un pasado lejano, son el espejo de tu propio encuentro con el Cristo resucitado. Quizás hoy no te enfrentas al Sanedrín, pero sí al peso de la rutina, a la herida de una traición,
al susurro constante de la duda. Quizás tu aposento alto no tiene cerrojos físicos, pero sí las barreras del miedo, la ansiedad o el fracaso. La pedagogía de Jesús sigue vigente. Él todavía camina junto a nosotros en nuestros caminos de Emaús, cuando la esperanza parece perdida, y nos abre las Escrituras para hacer arder nuestro corazón. Todavía nos espera en la orilla de nuestros fracasos, no con acusaciones, sino con un fuego preparado y una pregunta que restaura: ¿me amas? La visión de su cuerpo glorificado no es un escapismo de la realidad. Es el combustible para nuestra perseverancia. Nos recuerda que nuestra identidad presente está moldeada por nuestro destino futuro. Cada vez que eliges el perdón sobre el rencor, estás puliendo la corona que te espera. Cada oración susurrada en la soledad de tu habitación se convierte en el incienso que sube ante el trono. Cada acto de amor desinteresado teje un hilo más en tus vestiduras blancas. No vivimos para sobrevivir a esta vida, vivimos para reinar en la próxima. Imagina por un momento la sala del trono celestial, no como un lugar lejano, sino como tu hogar final. El círculo de los redimidos se amplía, un nuevo trono aparece, y una voz que conoces íntimamente te dice: bienvenido a casa. Hemos viajado del silencio de la tumba a la certeza de la palabra, de la duda de Tomás a la adoración, de la negación de Pedro a la comisión. Si decides vivir hoy como el rey que serás mañana, deja tu amén en los comentarios y suscríbete para que juntos preparemos nuestros corazones para el trono que nos espera. Tu trono te espera. La pregunta es: ¿estás dispuesto a vivir como su heredero? Que la paz de Cristo, que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu corazón y tu mente. Nos vemos en el próximo misterio.